La extradición de Lozoya es una burda manipulación de la justicia con el pretexto de combatir la corrupción y la impunidad. Si bien es cierto que Emilio Lozoya forma parte del grupo que con Enrique Peña Nieto llegaron al gobierno a empoderar la corrupción como modus operandi y ocasionaron sin duda graves daños a la economía, la moral pública y el estado de ánimo de la población, la forma por demás burda y manipulable en que se está manejando su proceso es más con fines de carácter electoral que de justicia. Y más evidente es todavía cuando apenas el día de ayer el propio López Obrador, en respuesta a una carta pública firmada por una treintena de respetables mexicanos, en donde exhortan a la oposición a unirse para ganarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena, con una furia explícita y visceral, les hace mención de que su intentona será derrotada porque tiene un tipo de as bajo la manga, un preso que viene en camino desde España, y se refería al exdirector de Pemex. Según se han dedicado a filtrar los medios, Lozoya Austin pactó con el gobierno de Morena a cambio de presentar pruebas en contra de exsenadores y exdiputados, seguramente del PRI, del PAN y del PRD, que aprobaron la reforma energética. El exabrupto de Obrador solamente confirma lo antes mencionado y evidencia que él conoce a la perfección los pormenores de la investigación en contra de Lozoya y los acuerdos que con él se han celebrado por parte de la Fiscalía General de la República, lo que constituye un delito, ya que rompe con la obligada secrecía de la averiguación y exhibe que la famosa autonomía de que presume cuenta Gers Manero no existe. Él es un empleado más del presidente. Como se ha ido revelando a través de medios y periodistas, el arreglo negociado por el padre de Lozoya con el propio Gers Manero consiste en presentar grabaciones o testimonios que seguramente no se pueden comprobar y estarán violando el debido proceso, pero que serán muy útiles mediáticamente para acusar a los adversarios de corruptos y pillos y deslegitimar su pretensión de formar un frente en contra de Morena en las próximas elecciones. Servirá además para ocultar la negligente y criminal estrategia del manejo de la pandemia que ha ocasionado miles de muertes en pocos meses. Servirá también para ocultar la evidente y cada día más inocultable corrupción en Pemex, la CFE, el Seguro Social y en los proyectos estratégicos y emblemáticos de la 4T, como el programa forestal Sembrando Vida, que se ha denunciado su fracaso y su enorme corrupción, el de Jóvenes Construyendo el Futuro o el del aeropuerto, donde cada día se evidencian más negocios y truculentas asignaciones y adquisiciones directas. Y estamos viviendo la peor etapa de opacidad en las compras y acciones del gobierno que se hayan dado en la historia del país. Lo correcto y serio sería que se enjuiciara a todos los que resultasen responsables de los ilícitos que sugieren la sujeción a proceso de Emilio Lozoya y las posibles implicaciones de altos funcionarios del gobierno anterior, incluyendo a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Incluiría además a quienes operaron los acuerdos con los partidos, en ese entonces de oposición al PRI, y que manifiestamente estaban en contra de las reformas, como el PBM, Convergencia, el PRD y muchos otros que actualmente están en Morena. En su caso, se trataría de la versión de Lozoya, en calidad de un tipo de testigo protegido que negocia su libertad a cambio de sus revelaciones. Si se llama a juicio a todos los implicados, se les obliga a rendir declaración y, en su caso, castigar ejemplarmente a quienes resulten responsables, lo cual sería un ejemplo histórico de castigo a la corrupción que todos aplaudiríamos. Pero me temo que el proceso no llegará hasta allá, pues lo único que querrá el presidente y Morena ante el desgaste impresionante que han tenido y el trágico desempeño de sus gobiernos, pues es hacer escándalo y novela, pero no justicia. Será el caso y la prueba más nítida de politización de la justicia que hayamos visto en México. Es menester recordar las declaraciones hechas en Tabasco de quienes en ese momento se desempeñaron algunos como diputados federales o senadores cuando el propio gobernador Arturo Núñez les pidió públicamente votar a favor de dichas reformas, porque eso le redituaría a Tabasco obras y presupuestos de parte de Hacienda y cumpliría el compromiso pactado de Núñez con Peña Nieto y sus gentes. Sin duda, hasta Tabasco y quién sabe qué otros estados rebotará e impactará el show. Y a nivel federal, pues ya ni digamos, incluirá a Zoe Robledo,
a Rabindranath Salazar, el gobernador Barbosa de Puebla y varios que ahora son funcionarios en el gobierno de la 4T. Pues mientras el show inicia, debemos de insistir en los asuntos de verdadero interés. La pandemia, la crisis económica, el tráfico de medicamentos para atender el COVID, el abuso de las funerarias, el tema del plasma y los muertos, los miles de muertos que pudiendo evitarse, marcarán la negligencia de este gobierno. No nos distraigamos con el circo, maroma y teatro que pretenden montar.